Gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. La verdad que es un gusto y un honor, un desafío también estar acá, algo así también como un sueño cumplido. Eh, Esta invitación tiene que ver con una conversación generativa y con la posibilidad de estar creando juntos una inteligencia mayor, y una conversación más interesante y una información superadora a la que una mente individual o una persona individual pueda acceder, ¿no? Y en ese sentido, la propuesta de la conversación generativa tiene que ver con que el que la facilita introduzca el tema. Vamos a estar hablando, o la invitación es estar hablando de las polaridades, de esta posibilidad de ver los obstáculos como recursos y de cómo estas polaridades, digamos, pueden ser mejoradas y superadas dentro del modelo de cambio generativo. Así que la invitación es a que lo llevemos al ámbito de la asistencia, al ámbito de la asistencia en la forma que cada uno trabaje, ¿no? Puede ser desde el coaching, puede ser desde modelos más terapéuticos, holísticos, puede ser, digamos, utilizando un contexto, un marco más psicológico. Yo estoy formado en terapia Gestalt, así que conozco también un poco ese ámbito. Eh, y para empezar, nos invito a que creemos juntos un estado coach. Así que siempre es bueno volver a casa de alguna manera y de la forma que para cada uno, cada una tenga sentido, conectar con sus apoyos, llevar el peso y la atención a ese contacto, a esa base. Traer a nuestra conciencia, a nuestro eje vertical, ni muy atrás, ni muy adelante, encontrar ese punto de equilibrio en nuestra columna, también en la forma en la que estamos erguidos. Nos costó mucha energía evolutiva lograrlo, así que llevar algo de atención ahí siempre es bueno. Tal vez nos sirva imaginar como si de una cuerda nos estiraran y el aire pudiera estar creando espacio entre nuestras vértebras y separando, por ejemplo, amablemente las orejas de los hombros, para soltar el peso amablemente como una balsa en agua tranquila pudiera estar entregándose y soltando. Y en este estado de presencia nos invito a buscar nuestro centro, tal vez ayudados con las manos, suavemente, buscando dónde está el centro, mi centro corporal, mi centro somático ahora.
Seguramente ese espacio lo sentimos más presente en nuestra inteligencia corporal y es por donde de alguna manera el río de la vida entra en nosotros, la experiencia sentida. Y con una respiración profunda, los invito a que abramos nuestra atención al campo, tal vez todavía sin abrir los ojos, para volvernos muy atentos de todos estos detalles sensoriales, emocionales, internos, incluyendo también el exterior y este campo que vamos formando como grupo. Pudiendo incluir también la conexión con el centro de cada uno y cada una, para crear este estado hospitalario, sostenedor, curioso, dando la bienvenida a lo que quiera presentarse en esta conversación, confiando. Y en este estado de presencia, cada uno a su ritmo, las invito a, y los invito a estar abriendo nuevamente los ojos para volver al contacto visual. Y bien presentes en el centro, a establecer una intención para esta conversación. Una intención que incluya nuestras tres mentes, la inteligencia metafórica, la inteligencia de campo, una gran intención. Y también recibir así los recursos que nos asisten. Y a través de esta plataforma generativa, de estas tres conexiones, darles también nuevamente la bienvenida y hacer esta breve introducción. Para mí, en mi trabajo individual, como coach o como terapeuta, como asistidor de personas, siempre fue, siempre es, de alguna manera, un eje este tema de las polaridades, ¿no? Este tema de que una parte mía quiere una cosa y hay otra parte que quiere otra. Esta forma eh, chiquita que tenemos a veces de vernos a nosotros mismos, en donde
dejamos afuera partes, ¿no? Esto no tiene nada que ver conmigo y lo saco afuera. Y encontrarme con esta idea de este par de polaridad meta-obstáculo que está tan presente en el cambio generativo fue en mi trabajo superador, ¿no? Superador por poder ver en esto que me duele o en esto que encuentro como un obstáculo la posibilidad de ir profundo, ¿no? Esta idea que escuché de un poema de Rumi, que la herida es por donde se filtra, ¿no? Por donde entra la luz de Dios, ¿no? Dice un extracto de ese poema. Lo que me duele, digamos, aquello que es para mí una herida, es también el lugar donde puedo ir a lo profundo en mí. Y también esta idea de que la experiencia está determinada por la mirada eh, con la que la observo, ¿no? Es decir, poner el acento más en la relación que tengo con lo que me pasa que con la situación en sí. Todo esto está apoyado por la teoría de los dos niveles, así digamos, está en el modelo de Gillian, que lo que dice es que las experiencias que nos atraviesan, en su gran mayoría las experiencias de vida, las experiencias profundas, son arquetípicas, son transpersonales, digamos, tienen que ver con una experiencia por la que todos los seres humanos pasamos, ¿no? Nuestra necesidad de intimidad, nuestra necesidad de poner límites, nuestra necesidad de avanzar y hacernos un lugar en el mundo. Y esas experiencias son comunes a todos, ¿no? En el espacio inconsciente, en el espacio de la mente creativa, existen múltiples posibilidades para relacionarnos con esa experiencia y cuando esa experiencia es mirada desde mi mente clásica, desde mi mente consciente, colapsa en una única posibilidad, ¿no? Eso que era múltiple en un espacio creativo e inconsciente, cuando es vivido por mi forma consciente, se colapsa en una única posibilidad. Y dependiendo de la mirada que está ahí, de mi relación con eso, eso se puede transformar en una experiencia negativa o en una experiencia positiva. Si es sostenida desde una presencia coach, desde una presencia centrada, conectada, abierta, hospitalaria, seguramente esa experiencia tiene un valor positivo y puedo vivirlo desde un lugar que abra posibilidades. Si mi relación con eso está cerrada, analítica, reactiva, hostil, seguramente esa experiencia no va a ser tan buena. Y lo que me gustaría que hablemos, que veamos, es cómo eso puede ser mejorado y cómo puede ser implementado en la práctica de asistencia y en nuestra propia experiencia. Cómo eso nos nutre y cómo eso nos lleva a nuevas posibilidades, a un nuevo futuro. Así que, dada un poco esta introducción, quien quiera decir cómo resuena o qué le sucede con esto o cómo lo aplica, nada, tiene la palabra y voy a poner la vista en galería. Podemos también hablar de
las diferentes versiones de los trabajos o de las implementaciones dentro del modelo. Sí, Babana. Estás muteada. Oh, Ahí va. buenos días para vosotros y buenas noches para mí. Son las 8:15 de la noche aquí en Madrid. ¿Me presento primero, Joaquín, un poquito? Claro. Me llamo Babana, llevo 30 años, 30 y algo, trabajando con las tres mentes en Feldenkrais, constelaciones y trance generativo y coaching. Y quería compartir el primer encuentro que tuve con Gilligan, que debió ser en el 2005 o 2006 en México. Entonces él hacía un ejercicio de aikido con el obstáculo. Entonces, yo recuerdo que cada vez que yo tenía algún proyecto de decir, wow, voy a hacer esto, me voy a apuntar a este curso, había una parte de mí que decía, ¿ah, sí? No me digas. Entonces, se tomaban dos personas y la otra persona, la que estaba enfrente, es la que hacía del no me digas. Entonces tú decías, voy a hacer esto, y el no me digas era un puñetazo. No me digas. Entonces, como en Aikido, lo que había que hacer era tomarlo de la mano, era tomarlo así, y era curioso porque decía, no digáis nada hasta que suceda la acción somática. Entonces, cuando me vino a dar el golpe, yo así, y lo abracé, y digo, ¿y a quién se lo voy a decir sino a ti, que me vas a ayudar? Y entonces el compañero, que estaba viniendo con una violencia enorme, ¡wow! Y este fue mi primer encuentro para trabajar con obstáculos, ¿no? De una manera, y salía del momento. Y ahí comprendí que el obstáculo no era un enemigo, sino alguien, era un control de calidad en este caso. No te vayas a apuntar a cualquier cosa que te anuncian por ahí. Entonces fue como... Y otra pequeña cosa, os he compartido en los mensajes una foto de niños jugando. Nosotros le decimos pídola. ¿Cómo le decís vosotros ahí? Es saltar por encima de otro. No lo sé, tendría que ver la foto. Ahí está en el grupo. Bueno. Probablemente rango. Sí. El rango, que se pone Sí. alguien y tenemos que saltar por arriba. Exacto. Tal vez. Sí. Es eso. Todo el rango, sí. Sí. Pues uno de mis trabajos que he desarrollado, seré breve en esto por si algún día podemos compartirlo, se establece una intención y a través de esa intención se van recorriendo todos los juegos de la infancia, y esos que vienen normalmente tienen que ver con la solución. Entonces, cuando hay muchos que son de saltos de obstáculos, tienen que ver con el obstáculo, pero como habéis dicho, no sé qué rango, salte y rango, es muy especial. Y cuando alguien viene y ha jugado a esto, ya simplemente conectar con esto da un montón de herramientas, porque ¿en qué consiste? En saltar un obstáculo. ¿Dónde te apoyas para ir más allá? Como dice Gilligan, con un obstáculo no darle el ojo al enemigo, sino mirar más allá, estar centrado en la intención, no dar la energía al obstáculo, ¿no? Cuando avanzamos, ¿no? Entonces, esto es igual. Tú miras más allá del obstáculo para saltar, y ¿dónde te apoyas? En el propio obstáculo. Te apoyas en un obstáculo para ir más allá del obstáculo. Entonces, en el momento que la gente recuerda su experiencia de estar jugando esto, cambia todo.
Además viene una especie de alegría de decir, el sistema ya sabe cómo manejarse. Hay otros muchos, eludirlo, pasar por debajo, saltarlo sin tocar. Pero esto de usar el obstáculo para ir más allá del obstáculo, para mí es algo muy, muy rico y muy bello. Y hoy me apetecía mucho compartirlo con vosotros. Muchas gracias, Bhavana. Me surge sumar a esto que dentro del modelo de cambio generativo no hay o la intención está puesta en poder sumar estas voces, ¿eh? estas partes que estoy viendo de alguna manera como un obstáculo y encontrar esa intención positiva, ¿no? Esta sabiduría que no estoy pudiendo escuchar en mi forma habitual. Por eso tengo que bajar un poco, digamos, mi mente consciente, por decirlo de alguna manera, y acceder a este estado de múltiples posibilidades, de alguna manera volver, ¿no?, a este estado más de trance. Por eso en muchos casos lo hacemos a través, por ejemplo, de modelos somáticos, ¿no? Y de encontrar en esa danza una sabiduría que por ahí a través del diálogo no encuentro, ¿no? O a través, por ejemplo, yo estaba habituado desde la terapia Gestalt a hacer diálogos con las partes, ¿no? Y muchas veces seguía siendo, digamos, una charla desde mi forma habitual, aunque haya un darse cuenta, ¿no? Aunque haya algo que me sorprende, seguí encontrándome en este nivel como de la azotea, ¿no? De arriba, desde arriba, digamos. Y creo que la propuesta de poder recuperar toda esa información somática, toda esa sensación sentida, me da un montón de detalles más que no son accesibles desde otro lugar. Por eso una de las formas es esta danza de transformación, ¿no? Y la idea de que eso no hay que superarlo o no está mal, sino que en realidad es lo que me viene a salvar de alguna manera y a sumar al sistema, ¿no? Que todas las voces tienen un lugar. ¿Querías decir algo, Leticia? Todos. Justamente esto que volviste a comentar, que hoy al principio hablabas sobre la mirada, ¿no? Bueno, de que esto que está allí son estas energías arquetípicas puras, que uno en relación con eso genera consciente e inconscientemente estos complejos psicológicos que después nos llevan a tener determinadas personalidades que son las que van a hacer que se manifiesten determinadas experiencias y personas en la vida que justamente son las que nos van a hacer volver a nosotros. Entonces, de alguna manera, resignificar esto de experiencias negativas o positivas de acuerdo a la mirada, sino que al contrario, son experiencias que son el camino, los cuales nos van a acompañar como guardián. Yo me refiero a esto como la resignificación de lo que es del ego, ¿no? Que es un guardián de nuestro camino también, porque es quien nos está mostrando todos esos complejos psicológicos que conscientemente no los vemos, en las experiencias, en las personas, en las emociones que nos surgen. Entonces, de alguna manera, eso de acompañarlo, que sea un juego, que esté con nosotros y resignificar lo negativo y lo positivo, sino como vos decías, es una experiencia arquetípica, ¿no? Que no tiene polaridad, que la polaridad en todo caso es una interpretación de algún momento. Total. Sí, y me refería, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, a esta necesidad de jugar que tenemos cuando somos chicos, y de esta cosa hiperactiva, si hay un reto o no se puede jugar acá porque tu papá está trabajando. Y eso en algún punto se queda duro en mí, ¿no? Y esa necesidad de jugar está de alguna manera maldecida internamente por mí. Entonces,
A eso me refiero con la mirada que le doy a esta necesidad de jugar, por ejemplo, o de soltarme y me sale en inglés como playful, de juguetón o ¿no? de divertimento. En la medida que puedo sostenerlo con una mirada diferente, esa experiencia va a ser diferente. Esa misma necesidad profunda de estar jugando va a tener un nuevo significado. Entonces, ¿no? una presencia coach más un obstáculo es igual a un recurso, ¿no? En ese caso. Genial, gracias. Carmen. Sí, a mí lo que me venía sonando es que el obstáculo nos trae de una al presente, porque más allá de las creencias que tengamos, que nos hacen reproducir mecanismos, etcétera, al estar en el presente es como, bueno, y si vamos a lo somático más, ¿no? Que vamos al cuerpo, y esto que decías recién, de que si tengo algo reprimido, toda la masa muscular, sobre todo en las axilas y en las ingles, va a guardar eso ahí bien cerradito para que no se vaya a escapar y poder, por ejemplo, trabajar con el cuerpo, estiramientos, hasta danza o algo que me lleve a expandir para que eso se libere, también entra dentro de las posibilidades de, una vez mirado, cambiar creencias, por ejemplo, porque nos limitan y nos limitan bastante. Las creencias son las enseñadas, las culturales, de la familia, o sea, religiosas, lo que sea, y que en algún momento por ahí nos fueron funcionales. El tema es cuando nos trae ahora, en este entorno, realmente, ¿me sirve? ¿Es lo que quiero? No, me parece que me fue sonando por ahí. Totalmente. Entonces, en algún punto es abrir el espacio a estas nuevas posibilidades, a estos nuevos significados, a estas nuevas formas de estar experimentando esta misma experiencia, ¿no? Está muy presente acá los principios ericksonianos que me parece que marcaron definitivamente a Gilligan de la aceptación creativa, ¿no? De ahí viene toda esta idea de lo positivo del síntoma, de estar relacionándome con esto de múltiples formas, ¿no? Ambos y puedo estar experimentando esta misma experiencia de esta forma y a la vez de esta otra y mucho, mucho más, ¿no? Los que participaron de algún entrenamiento con Gilligan o con Danny Oil, este trabajo de mi yo bueno y mi yo malo, ¿no? De lo que quiero mostrar de mí es tal cosa y lo que no quiero mostrar, eso es la otra, y que el otro refleje, sirva como espejo de decir, puedo ver esto, puedo ver aquello y puedo ver que sos mucho más, ¿no? Creo que es, o por lo menos para mí es uno de los ejes del trabajo de acompañamiento. Como integrar la sombra de alguna manera, ¿no? Como totalmente. Que las dos caras de la misma moneda, porque somos así completos. Y cuando vemos en el otro y no lo podemos tolerar en nosotros también, ver que eso nos viene a mostrar que tenemos algo enjuiciado ahí. Y cómo lo abrazamos. ¿Cómo lo abrazamos? Muy buena pregunta. No es una pregunta, es una afirmación. Abrazarlo. Total. Ecuanimidad, ¿no? Poder estar relacionándome con eso desde un lugar sin juicio también, ¿no? Desde una mirada curiosa, desde una mirada de qué interesante, ¿no? Todo esto de bendecir la experiencia tiene que ver con eso,
como dice Dani, de los mantras y de poder estar a través del lenguaje abriendo posibilidades, ¿no? Afirmando lo que es y permitiendo que eso también se transforme o sea de otras maneras. Siempre hay un problema cuando hay una interpretación única, ¿no? Cuando hay una interpretación única de esa misma experiencia, hay un problema, hay un bloqueo neuromuscular y como vos decías, Carmen, cuando eso está sostenido también por el cuerpo, por cortar la respiración y por algo que se queda fijo, Gilligan habla de bloqueo neuromuscular, ¿no? Con esta. Sí, el sistema Milderman también lo abarca. O sea, ella hablaba de la expresión psicofísica, o sea, de la expansión psicofísica. A la medida que uno expande el cuerpo, como sea, está expandiendo la psique. Y eso tiene que ver justamente con abarcar, y abarcar es mucho más que un espacio. Es abarcar un encuentro, abarcar una forma. Dani Pollack, ¿vos querías sumar algo más? ¿Puedo? Sí, gracias. Claro. Sí, tomo esto del tema de la parálisis neuromuscular que nos deja esto, que es el problema. Y tomo, como vos bien decís, también de la herida, ¿no? Que a veces viene con eso todo un mensaje. Y quizás con el problema también. Y en realidad, y también por la experiencia, por lo visto, muchas veces el problema son recursos mal usados o no recordados. Entonces, cuando el coachí te presenta una situación de esa situación neuromuscular, esto es así y siempre mal y siempre un problema, como antes comenté también con Corina, una pregunta bastante interesante para hacerles, si alguna vez en el pasado hubo alguna situación que este problema presente ahora fue total o parcialmente también presente. Y en ese caso, cuando lo ubica, porque a veces no en total y igual, pero en parte algo sí, y es muy común que algo sí. Entonces, ¿qué herramientas fue las que usó, por ejemplo? O cómo era la sensación, cómo era él, cómo se veía, cómo se mostraba, cómo se sentía. Y entonces hay todo un reconocimiento somático, visual, que habla desde con el inconsciente, y al mismo tiempo desde lo cognitivo también, recordando que me sirvió. Y es fantástico el cambio, como esa parálisis neuromuscular de repente se desarma y entramos en otro espacio. Y entonces ya charlando con el inconsciente y charlando con el consciente en los recuerdos, entonces se arma una vivencia totalmente distinta. Y lo propongo porque realmente yo he tenido efectos buenos, resultados buenos con eso, ¿no? Así que lo sumo. Muy bueno, Dani, y es lo que decíamos antes, ¿no? No cambia la experiencia así, sino mi relación con eso. Siempre la perspectiva. Totalmente. Muy interesante, muy interesante. Sí, podemos ver también diferentes herramientas o cómo cada uno usa los ejercicios, ¿no? Porque creo que si nos dedicamos a la asistencia es interesante también esta idea de poder ir intercambiando tecnología, ¿no? Como qué ejercicios sirven, qué ejercicios no, formas de implementar los ejercicios, ¿no? Yo lo uso mucho en las entrevistas. Yo hago constelaciones estructurales y mucho en la entrevista esta parte. Y es un preámbulo que a veces inclusive ni entro en la constelación porque ya en la entrevista se resuelve el tema que el coachee presenta. Pero es muy útil para cualquier herramienta tener conocimiento de esta manera de poder entrar a través del diálogo de la entrevista con el coachee. Por lo menos así lo veo, lo vi. Qué bueno. Qué bueno. Otra forma que cuando sucedió el Transcamp, acá fue uno de los ejercicios que por lo menos yo más resoné, fue trabajarlo a través de los centros, ¿no? Y de escuchar, por ejemplo, esa voz negada, llevarla a la sensación corporal y estar con eso, ¿no? Tal vez darle una voz,
escuchar, ¿no? Pero qué tiene para decir, darle una edad, y poder estar dándole un espacio, ¿no? Como dicen en constelaciones, me traes esto de constelaciones, Dani, del te veo, ¿no? Estoy acá, puedo estar con vos hoy. Que en sí es muy sanador, ¿no? No sé si te acordás, Miguel, creo que estábamos sentados juntos cuando fue un ejercicio de Pedro, el chico este de Brasil. ¿Te acordás? Sí, recuerdo el ejercicio de Pedro y todo el significado que trae el te veo y el reconocimiento a lo que está haciendo, ¿no? Que un poco también lo que trae Daniel, partiendo de esta base del reconocimiento y de la aceptación de lo que es, como principio. Me aparece esta idea. Además, te agrego, Joaquín, cuando dice te veo, al mismo tiempo, si lo veo, yo me diferencio. Yo soy yo y vos sos vos. Y eso es interesante para desenredar. Si yo lo veo, es que le doy un lugar y me doy mi lugar. Va implícito en el te veo. Totalmente, y usando pronombres, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar espejando a la persona diciéndole, ok, escucho que hay una parte tuya que quiere tal cosa y hay otra parte tuya que le sucede tal otra. De alguna manera incluyo el conflicto sin que eso colapse, ¿no? Como, ¿vieron? Que cuando la persona está totalmente metida en la situación y es todo el problema, está como colapsada de alguna manera, ¿no? O me colapso o huyo. No, no, acá no pasa nada, no. Y no puedo como mirar esa parte, ¿no? Entonces, de alguna manera, poniendo pronombres, él, ella, esa parte, es una manera de poder estar con eso sin ser eso, ¿no? Que me encanta ese resumen de Gilligan, estar con eso sin ser eso, sin que me tome, ¿no? Totalmente. Total. Lo relaciono con Carlos Campelo que decía, la enfermedad no quita la salud, ¿no? Como que el obstáculo no quita la posibilidad, en este caso lo incluye. En un cuerpo pasa lo mismo, puede haber una parte que esté colapsada, digamos, pero somos mucho más que eso. Total, y esto que traía Robert, de poder estar en estado coach con algo que me duele, ¿no? Tristemente o doloridamente en estado coach, ¿no? Poder abrazar eso y que no signifique que yo pierda mi centro o que me vaya con eso o que, ¿no? Poder estar con eso de una manera más generativa, de alguna manera. Que creo que lo que aporta el modelo es todo el trabajo sobre el estado, ¿no? Que pone todo el tiempo el acento en el coaching somático, en el estado y en volver ahí, ¿no? Si hay contracción o algo, luz roja, como dice Daniel Oil, como volver sobre, podés estar abriendo, podés estar apoyando, podés estar abriendo el eje vertical, ¿no? Como laburando sobre la calidad del estado que está determinando la experiencia, ¿no? Justamente. Me encantaría escuchar. Sí, claro, Sandra. No, escuchaba, mientras iba escuchando iba pensando también, y es como que uno vuelve y revisa absolutamente todo, ¿no? Y lo que sí pienso es que realmente para poder generar esa apertura a un obstáculo y poder valorarlo como un recurso e integrarlo, primero necesitamos esa apertura al estado de recursos, ¿no? Que realmente, o sea, que hay un antes que nos lleva de una manera diferente a la mirada y que de alguna manera nos permite no seguir direccionando
sino ampliando. Cuando uno amplía, el obstáculo se vuelve pequeño en ese camino más ancho, ¿no? Y cuando yo trabajo en empresas, lo que nos suele pasar es que el obstáculo se vuelve todo el bloqueo, ¿no? Me bloquea totalmente el camino. Entonces quiero superar el obstáculo y quiero superar el obstáculo sin poder antes nutrirme de todos esos reconocimientos que me permiten conectar con mi estado coach o mi estado, ¿no? Que no necesariamente yo le llamo estado coach porque siempre me asocian a mí con el estado. Claro. O sea, Estado Sandra. Claro, después se quedan con el estado Sandra. Digo, bueno, no, la idea es un estado cargado de recursos, con una mirada, con una sensación de centro, que me permite realmente mirar ambas cosas y sostener y habitar ahí. Y a veces este juego bueno, con Dani claramente lo hemos jugado tantas veces y lo hemos jugado con Steve, de abrir esta posibilidad de ver lo que me gusta de vos y lo que no me gusta de vos. Yo a veces les propongo a la gente que vendan la idea a alguien. Si tuvieras que sacar el problema de encima y se lo tenés que vender a alguien. Porque si lo vendo como un problemón, no se lo lleva a nadie. Entonces, es esto de cómo sería decirlo de la mejor manera posible, de tal manera que alguien se enamore y se lo lleve. Y cuando yo tengo elaborado eso, hay algo que empieza a cambiar en la relación y por otro lado en esa venta también me estoy vendiendo yo en mis otras partes, con lo cual rápidamente se amplía eso de que también quiero que veas esto, que soy un re buen vendedor y te vendo hasta mis problemas y o hasta mis obstáculos. Y el juego empieza a suceder desde ese lugar, pero me parece que de vital importancia ese lugar de recargar de energía para poder, ¿no? Y que si yo voy al obstáculo, a querer bendecirlo, a querer darle la bienvenida desde un lugar que no me amigué todavía conmigo y con mis recursos propios, y hay algo que no termina sucediendo, ¿no? Es como, hay un cierto orden que me parece que es vital ahí. Totalmente, y obviamente que si esto no puede ser impuesto, tiene un ritmo natural y una realidad que va más allá de nuestras expectativas como coach, terapeutas, y etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que ver con el proceso. Por eso, para mí, en el modelo hay tanto énfasis en la plataforma, ¿no? En conectar con el centro, intención, recurso, ¿no? Como si eso falta, ahí tambalea la cosa, ¿no? Claro, total. Decía Miguel, qué buen reencuadre la venta, totalmente, pensé con las mismas palabras. Total. Me encantaría escuchar voces nuevas de quien quiera sumarse, aunque nada, con más, menos experiencia, con algunas dudas, con algo para sumar, con lo que quieran. Es la idea, digamos, de este espacio. Bueno, voy a hablar yo. La verdad que no soy todavía terapeuta, estoy estudiando coaching. He estado con Daniel también hoy haciendo PNL. Y en el coaching justamente estaba con una chica y que estaba pensando justamente esto de tomar el centro, ¿no? Es una persona que vive en un pueblito chiquito en el Chaco, está estudiando con nosotros, y que va a las marchas, no va a las marchas, está de acuerdo con las marchas, pero no quiere ir a la calle, y está tomada por todo esto que es más grande que ella, y que realmente todos los amigos del colegio están en esas marchas, y los que no están se fueron, y se queda sola. Entonces es como una cosa enorme, ¿no? Y qué lindo esto, a ver si me ayuda, ¿no? O sea, si la ayuda a ella, no sé, da mucha esperanza escucharlos. Eso quería compartir.
Qué bueno. Necesitamos esperanza. Totalmente. Quería agregar algo más de lo que comenté temprano, que fue algo que durante años costó un poquito darme cuenta, el hecho de que cuando uno puede ver estas energías arquetípicas que habíamos hablado de forma pura y las puede incorporar, las integra a nuestro propio ser, ¿qué hacemos con eso una vez que las tenemos? Y esta parte de ahondar cambios, ¿no? Y que también nos lleva a devolver al campo eso que integramos. Es decir, bueno, todo esto que me di cuenta y todo esto que estoy nutriendo, ¿qué hago con todo esto? Porque llega un momento que, y es esa partecita que falta de devolver al campo eso que integré. Entonces poder manifestar esas mismas energías de forma pura en nuestro ser, en cada cosa que hacemos, y de alguna manera el coaching y estos 6 pasos me dio un poco de estructura para poder eso de devolver de forma manifiesta y en la tierra eso que integré en mi ser, y de compartirlo, ¿no? De trascender de nuestra propia individualidad. Así que eso me parece muy valioso, que lo estoy experimentando no hace mucho tiempo, y creo que es esa partecita que tal vez me faltaba, y que muchas personas que se me han acercado que también siendo, bueno, y ahora con todo esto, ¿qué hago, no? ¿Cómo sigo? ¿Cómo sigo? Bueno, y bueno, nada, esto. Hay una metáfora del viaje del héroe que para mí también fue bisagra, que es esta idea de que en la medida que voy hacia mi herida, que voy a sanar mi herida, entrego también mi regalo, ¿no? Que es como, es parte del mismo proceso, ¿no? Y hay una Y esto, imagen, perdón, hay una sí, imagen claro. que me vino a la cabeza que la quería decir, y bueno, que están todos en un círculo y queriendo alimentarse con cucharas muy largas y no pudiendo alimentarse uno mismo. Y cuando vos encontrás que vos podés alimentar al otro, se hace esa generación de campo y de volver al campo, ¿no? Es decir, cuando sanamos a los demás, sanamos nosotros también, y bueno, está bueno, se siente lindo, se siente vivo. Escuchando a Leticia, ante nada, perdón por llegar tarde, pero me levanté a las 5 de la mañana y en algún momento tenía que comer algo, no había desayunado, no había almorzado, algo me tenía que perder. Escuchando a Leticia, me venía esta idea de Campbell también, ¿no? De que lo que hace del héroe un héroe no es haber alcanzado eso que salió a buscar en su viaje, sino traerlo de regreso y compartirlo con la comunidad. Si no, sería simplemente un campeón. Esa es la diferencia entre el campeón y el héroe, ¿no? Alcanzo eso y regreso para compartirlo. Eso que faltaba, eso que se había perdido, lo traigo de regreso a la comunidad. Hermoso. El viaje de retorno. Otra parte del viaje. A mí me da, Joaquín, a mí me da buen resultado, por esto del TVO, poder visualizar junto con el coaching cómo se ve frente a lo que considera que es un obstáculo, ¿no? Por eso, porque adhiero a lo que vos decías, en realidad vos como coach no estás solucionando un problema, sino estás fijándote en qué parte de la relación con ese problema, entre comillas, él tiene que hacer un cambio, pero como conectando, ¿no? ¿Viste? Como si tuviéramos un enchufe así y dijéramos, bueno, cuando conectamos podemos empezar a brillar y ahí se hace la luz. Y generalmente lo que se ve es enorme. Generalmente te dicen que es o un círculo o una piedra muy grande o algo que es enorme y se ve de un tamaño minúsculo. Y con este tema del ahora te veo y ver desde qué espacios vos lo estás mirando. Si lo ves así, lo ve tu niño interior, el que no tenía esos recursos para solucionar. Y entonces después, con los ojos abiertos, intervenciones corporales, a veces con elementos, empezamos a mirarlo con buenos ojos. Y empezamos a conectar con nuestras fortalezas. Si yo lo miro desde lo que me reconozco que tengo de bueno, ¿qué podría intervenir? Si en lugar de pararme en el agujero negro
de lo que siento que no tengo, pudiera hacer pie y pivotear sobre mis fortalezas, mis recursos. Y empieza a ser otra la conversa. Y bueno, mucho de lo que dijeron los colegas también va apareciendo, y finalmente lo que era un problema comienza a ser un tema, inclusive le vamos haciendo cambios desde el recurso del lenguaje, ¿no? Y del recurso de las emociones, y empiezan a aparecer alternativas diferentes. ¿Qué pasa si lo miro de un lugar, si lo miro del otro, si lo miro desde abajo? Incluso lo hacemos, ¿viste como cuando mirábamos cuando éramos chicos? Cuando somos chicos miramos desde abajo, y entonces cuando vos mirás desde abajo todo es grande. Después empieza a pasar el tiempo y ves que tus padres no eran tan grandes, los muebles no eran tan grandes, pero tus recuerdos de chico, todo era sobredimensionado. Entonces empezamos, por eso lo hacemos corpóreo, ¿no? De alguna manera, y empieza como a hacerse un modelado interno, y realmente esto es, no solamente ahora te veo, ahora me veo en relación a vos, y me empiezo a mirar a mí con buenos ojos, para poder mirar mis recursos, y a vos con buenos ojos, porque entonces puedo establecer un puente y empezar a ir y venir, y tampoco tiene que ser que de golpe se solucione todo, y honramos el proceso. Así que en eso andamos, y me hizo mucho sentido muchas de las frases que dijiste, así que sobre todo esta que dijiste del coach, una presencia coach más un obstáculo es igual a un recurso, me pareció maravillosa. Muchas gracias. Es de Gilligan igual. María Rita, muchas gracias. Me encantaría escuchar voces nuevas que se animen a sumar, a comentar, a preguntar, a no estar de acuerdo también, que eso es a veces más nutritivo. Yo una cosita nomás, le quiero agradecer a Sandra porque me parece maravillosa la idea de vender el recurso, o sea, me parece que es como, está buenísimo el poder, para encontrarle el lado positivo, ¿no? Bueno, a ver si, porque además te desasociás y a ver, te lo tengo que vender, me parece genial, 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 gracias. Qué bueno. Súper creativo, dice Marina. ¿Alguien más quiere sumar algo? Es que también, a ver, si yo les pudiera agregar algo, yo creo que para mí uno de los obstáculos más grandes en el principio de cuando empecé a desarrollarme como coach dentro de organizaciones, ¿no? Me pasaba esto. Yo venía del área contable y me metí en trance generativo, programación neurolingüística, pasamos años con Hikari, con Tiempo de Magos, ¿no? Y estaba como súper impregnada de todo un lenguaje que era un lenguaje absolutamente humano, precioso, del cual estoy absolutamente enamorada. Y un gran obstáculo para mí fue volver a las empresas y decirles, ok, a ver, ¿cómo llevamos esto adelante? Y claro que ese mismo obstáculo fue mi recurso, ¿no? Es decir, poder observar que eso era un algo que me estaba deteniendo, que estaba frenando mi avance por ese lugar, porque definitivamente no me permitía llegar. Y yo digo, ¿cómo hago acá? Y hay algo que, bueno, es particular en mí, que es esta insistencia con las cosas, y ese es el juego de decir, bueno, ¿de qué manera me pongo en los zapatos y vuelvo a estar y volver a transitar otro tipo de caminos, otro tipo de modos de estar en el mundo, que son igual de válidos y que además permitían integrar toda mi primera etapa de contadora, que no era de cuentos en ese momento. Ahora soy contadora de cuentos, contadora pública, y además soy coach, y creo que todo eso y mucho, mucho más. Y ese es el juego, ¿no? Un juego en el que
hay algo que tiene que ver con pasarlo por el cuerpo y poder exponer la propia experiencia en después poder llevar adelante esto de integrar los obstáculos, convertirlos o transformarlos en recursos en la asistencia al otro, ¿no? Porque lo cierto es que en la asistencia al otro, a pesar de que no sean ni las mismas experiencias, ni parecidas, realmente es ese lugar de poder transitar ese otro camino como si fuera el propio y acompañar desde ese lugar. Entonces sí, los recursos que me aparecen son propios y vienen en mi asistencia, y ahí voy con la contadora de cuentos, la contadora pública, la coach, toda junta, y mucho más. Así que... Muchas gracias, Sandra. Hermoso. Ya le doy lugar a Omar Cubas, que había levantado la mano. De lo que traes me viene esta diferencia también dentro del cambio generativo, de dar lugar en uno, de poder experimentar en uno eso que también para el otro es un obstáculo, ¿no? En algún punto, en otras formas, en otros modelos, yo tengo que estar como aparte, ¿no? No tengo que sentir nada, cuanto menos siento, si no en algún punto me invade el mapa, o pierdo objetividad, o pierdo capacidad de visión, y esta forma, que para mí es tanto más humana, ¿no? De poder dar lugar en mí a lo que el otro no puede dar lugar, ¿no? No puede estar viviendo esto que está prohibido o que está mal, ¿no? Y dar espacio primero en mí, desde mi centro, ¿no? Y abrir eso para que el otro pueda estar con eso, es un montón. E ir resonando con el otro, porque ese lugar es un lugar de dolor, es un lugar que así sea que no llegó a los objetivos de venta, o así sea que está pasando por un duelo, o lo que sea que le esté pasando, es un lugar de dolor con el cual uno tiene que poder estar, me parece que es mucho más generativo estar sosteniendo esa resonancia. Y a veces en el trabajo personal nos pasa, o por lo menos me pasa a mí, lo traigo, lo expongo, que me pasa a mí que muchas veces me cuesta sostener la resonancia conmigo misma, ¿no? Es el lugar donde definitivamente a veces soy mucho más amorosa con un otro que lo que soy conmigo, mi diálogo interno y mi emocionalidad se juega a unos niveles máximos cuando el trabajo es para adentro, ¿no? Y bueno, siempre ese es mi camino, así que si alguno me tira algún tip extra... Omar, querías sumar algo. Ya estaba escribiendo porque me tenía que ir. Claro. No, simplemente comentar algo muy pequeño, ¿no? En esta etapa de crisis, en donde la vida cambia en un ratito, la vida se transforma en un microsegundo, es importante empezar a recordar la importancia que tiene, ¿no? Tomar conciencia de esa importancia que tiene el hecho de respirar, ¿no? Yo, bueno, soy de Perú, y cuando empiezo a conectar de repente con las otras personas, en este caso, a mí me toca acompañar a muchos estudiantes, soy tutor de una universidad, entonces me toca acompañar a estudiantes que están perdiendo a papá, que se están contagiando, que se están contagiando también con el COVID, que tienen que atender a toda su familia porque todos están mal, necesitando oxígeno, buscando quien les dé los últimos auxilios. Entonces allí cuando ya todo parece caótico, cuando ya siente el chico que ya no puede más y busca la ayuda y se encuentra con herramientas tan sencillas como el respira, conectas con cosas maravillosas porque empiezas tú a abrir un panorama de posibilidades y con los recursos y con opciones por el simple hecho de tranquilizar tu mente. Y creo que esta es una herramienta muy valiosa porque nos ayuda a conectar con lo esencial,
no con tanto pensamiento, no con tanta teoría, simplemente es aquietar la mente y sembrar en ellos, en la otra persona, estos 3 elementos fundamentales que en alguna vez lo aprendí: el coraje, la ternura y la alegría, ¿no? Que nos acompañan en todo el caminar, y eso nos ayuda a vernos más allá de nuestras circunstancias, más allá por lo que estamos pasando, es sacarnos de ese momento, de ese lugar, para ver nuestro verdadero potencial. Y eso era lo que quería compartir. Muchísimas gracias por lo que estoy aprendiendo hoy, y yo me despido porque me tengo que ir a una reunión. Un abrazo grandote y se los extrañé mucho allí en Uruguay. Cuídense. Gracias, Omar. Yo quería decir algo, que uno un poco a lo que dijo Sandra de que es un dolor eso, ¿no? Entonces, cualquier obstáculo puede ser un dolor o puede ser una emocionalidad de cualquier tipo, y es por la forma en que estamos viendo las circunstancias, que se nos presenta o que generamos, no importa. Y hoy dijo, creo que fue Diggs, que dijo que el obstáculo es un motor, ¿no? Como un trampolín, un motor. O sea, que inconscientemente, igual que la enfermedad como camino, ¿no? Que puede ser un síntoma, un dolor, una emoción, una manera de ver, lo que nos impulsa a un cambio, posiblemente. Total. Sería el síntoma como un llamado a otro estado de conciencia, a otra forma de estar en la experiencia, nada, a hacer ese ajuste con nuestra forma de estar en el mundo, ¿no? Hay algo que está queriendo ahí. Total. Total. Julio, si estás hablando, creo que estás muteado y por eso no se te escucha. A ver ahora. Ahí perfecto. Ahí perfecto. Bueno, excelente, Joaquín, un gusto. Saludos a todos desde Uruguay. No, yo simplemente también en el mismo sentido quería compartir con ustedes un poquito a veces el obstáculo que significa el tener temor a lo que puede venir, a lo desconocido, ¿no? Y yo lo llevo a mi práctica como médico, también ahora devenido en coach. Entonces, siempre tenía aquello que decía, ¿con qué me voy a encontrar? Y eso realmente, cuando descubrí y empecé a prestarle atención a lo que pasaba acá, ¿no? Me daba cuenta cuánto eso me frenaba. Y sin embargo, después, bueno, tomando conocimiento del poner en práctica el yo no sé, el no saber, y esa curiosidad que te despierta, bueno, pongamos en práctica esa curiosidad. Y entonces ahí automáticamente ese temor como que desaparece, ¿no? Entonces, ¿a qué le estamos temiendo? Si para conocer lo que no sabemos con qué nos vamos a enfrentar es simplemente indagar, entrar a hurgar, que en definitiva es lo de uno, ¿no? Para llevar adelante la tarea que le está encomendada y que es la que uno además eligió. Entonces, simplemente compartir eso, que de repente el obstáculo del no saber con qué uno se va a enfrentar también te está dando la posibilidad de encontrarle la vuelta, ¿no? Sin ese temor, porque a pesar de uno ponerse en estado coach, centrarse, abrirse, expandir todos los sentidos y, en fin, conectar y sostener, a veces no, decía, eso seguía todavía ahí trabajando y era bueno. Utilicemos este estado coach y pongamos en práctica ese yo no sé, curioseando un poco más. Eso es todo. No sé si ya lo han dicho antes, pero escuchando a Julio me venía a la memoria lo que tantas veces ha relatado Steve de Erickson, que cuando la persona le venía con un problema y le decía, doctor Erickson, ¿usted cree que podemos hacer algo al respecto de esto? Él decía, yo no lo sé, pero tengo mucha curiosidad en averiguar qué es posible. Y es lo que decía Julio, no sabemos, solo podemos
montarnos en la curiosidad de saber que es posible, tal vez desde la presuposición de que siempre hay algo posible y como decían antes, cuando hablaba Carmen con Joaquín, ¿no? Esta idea de que el síntoma es un intento compensatorio del inconsciente de restablecer el equilibrio en el sistema, ¿no? Entonces, detrás de ese problema hay eso, problema más estado coach, recurso, y con esas presuposiciones operativas, aunque no necesariamente siempre sean ciertas, son creencias muy facilitadoras para poder seguir haciendo nuestro trabajo. Me surge el mantra touch me, teach me, ¿no? Que eso que el otro trae me toque, touch me, y que eso también me enseñe, ¿no? Me muestre el camino por dónde ir, ¿no? Ponernos desde ese lugar de escuchar, ¿no? De dar espacio. Total. Y siempre que lo escucho digo, es más profundo de lo que creía. Total. También hay un espacio de seguridad generado en ese touch me, ¿no? Porque cuando uno abre esto de que si hay cosas que te pasan a vos, en este espacio que uno genera con el coachee, o sea en un grupo, o sea una sola persona, ¿no? Si algo les pasa, algo también me pasa a mí, hay un espacio de seguridad que dice, ok, por lo menos esta persona no viene a estrellarse, vamos seguro porque nos va a pasar cosas buenas. Y que de verdad que, más allá de que yo me río, pero es desde ese lugar de realmente, es generar ese espacio de seguridad y esa resonancia para habilitar que haya una mirada diferente sobre el obstáculo, haya una contención y una expansión para poder integrar eso, ¿no? y transformarlo. Y creo que eso lo hacemos entre todos. Sí, y esta forma de entender que el sistema es más inteligente que las partes, ¿no? Que hay algo más grande, ¿no? Muy relajante. Cada vez más me hace más y más sentido esta idea de la cosa-nación, ¿no? De que si lo que le pasa a la persona que está sentada frente a mí me está hablando no tuviera nada que ver conmigo, esa persona estaría hablando con otra persona. Siempre me está espejando algo que me pasa, que me pasó, otra edad mía, la posibilidad de una cáscara más de cebolla, de sanar eso, que aunque la persona me lo presenta de una manera, yo lo viví de otra. Sobre todo cuando me siento más como en esos momentos de desconcierto, decir, ¿y ahora qué hago con esto? Bueno, yo tengo primero una voz interna desarrollada con el tiempo, que cada vez que escucha que yo digo, ¿qué hago ahora con esto? Me dice nada. Seguí escuchando, ¿no? Aprendí que todo lo que hago como dice Steve, what do I do, ¿qué hago? No va a ser una buena respuesta, así que cuando me pregunto esto, tengo esa voz entrenada que me recuerda que desde ahí no tengo que hacer nada. Pero entonces me pregunto qué me está espejando, qué me está espejando y que por eso no lo quiero ver. ¿Qué me trae que es mío y por eso no... Yo tampoco le encuentro la salida porque es mío también, y ahí digo, qué bien, me trae una posibilidad de estar sanando esto también yo. Dan, y lo que haces ahí es como mantenerte en el centro, digamos, por decir algo práctico. Cuando no, sí, o sea, es como ir más profundo, como diría Steve, ir más profundo y más allá de eso con lo que me quedé trabado. ¿Sí? Entonces, si estoy trabado es porque todavía no fui suficientemente profundo, todavía no dejé que eso realmente llegue hasta mi centro, ¿no? Todavía estoy en la cabeza. Las cosas se traban en la cabeza, no en el cuerpo. Total.
Bhavana, estás muy silenciosa. Estás muteada, Bhavana. Sí. Muteada. Silenciada. Bueno, silenciada pero no silenciosa. Quería abundar sobre el estado coach. Creo que es esencial. En el momento que somos más grandes que el problema o que podemos sostener algo. Y si todo el rato vuelve a estado coach, si algo se va, buscar el centro, buscar... También no dejo de pensar, desde el momento que ha aparecido la teoría polivagal, para mí han cambiado muchas cosas en el trabajo. Creo que es muy interesante poderlo incorporar. Cuáles son las respuestas del nervio vago, que son automáticas, y cuáles son las de la parte ventral, que tiene mielina y que se pueden cultivar para sostener lo otro. Entonces creo que parte de nuestro camino para fortalecer el estado coach, que sería fortalecer el nervio vago ventral, para poder sostener los estados de trauma. Creo que es esencial poder fortalecer y trabajar con esto cada vez más. Y aquí voy a incluir lo que es mi tema durante el último tiempo, que creo que está muy relacionado. Es todo lo que tiene que ver también con los dos hemisferios, con Mal Christie, Daniel, que vosotros lo estáis leyendo también, en relación a la mirada. Antes ha dicho Omar, creo que se llama, dice, y se abre un panorama. Realmente es un panorama. Cuando estamos en la mirada periférica, se está activando el hemisferio derecho. Cuando estamos en la mirada enfocada todo el día con el WhatsApp, se está activando el hemisferio izquierdo. Yo he visto durante el confinamiento, que todo el mundo estaba con los WhatsApps, la violencia que se estaba activando, porque el hemisferio izquierdo va a buscar la presa y el cazador, hasta que no mata, no está tranquilo. En cambio, la visión periférica, el lado derecho, busca al predador, es lo que dice Mal Christie, pero yo creo que también busca las oportunidades, busca el alimento y busca la pareja, ¿no? Como dice Feldenkrais, el que domina el espacio se siente mucho más tranquilo, tiene más opciones. Pero si no podemos mirar más que así, nos sentimos mucho más vulnerables. Entonces creo que incluir los ejercicios de Rosenberg, que tienen que ver los encontráis en YouTube. El ejercicio básico de Rosenberg es simplemente para ampliar la mirada periférica, para activar el nervio óptico coordinado con el nervio que rige el esternocleidomastoideo, y también equilibra el vago. En el momento facilita el movimiento del cuello, y entonces este hecho de poder mirar más amplio da seguridad. Está aquí en nuestro código genético. Si no podemos girar y no podemos mirar, nos sentimos vulnerables. Entonces yo en mi práctica hago lo que llamo preparar la tierra para la siembra, que son una serie de ejercicios que son para ampliar la mirada, para relajar el diafragma, porque si el diafragma está contraído, un patrón de ansiedad, y se activa cuando estamos mirando enfocadamente, si el diafragma está contraído, presiona el tubo digestivo, la cava, la aorta y el nervio vago. Eso que llama ansiedad, simplemente cómo se puede trabajar con esto. Feldenkrais lo trabaja desde la succión. Los flexores y los extensores se organizan con la succión. Las personas que no han mamado, y ha habido muchos, enseguida que hay cualquier situación de estrés, se presiona el diafragma, se contrae y desarrolla todos estos síntomas que
que llamamos ansiedad. Me dio un ataque de ansiedad, no te dio nada, es una respuesta. Entonces se pueden enseñar diferentes respuestas, moviendo los ojos, tirando besos, succionando, imaginando el arco que va de abajo hacia arriba, para llevar, esto viene más de, es una mezcla que he hecho desde el Feldenkrais y el PNL. Si los problemas los archivamos y las experiencias difíciles de la línea del horizonte para abajo, cómo enseñar. Si alguien no ha mirado nunca hacia arriba o nunca ha mirado a la derecha, es muy difícil que exponga una intención. Entonces, a veces hacer esta preparación del cuerpo, de la parte somática, para preparar todo lo demás. Independientemente que si no podía mirar arriba es porque hubo muchos muertos. Eso lo abordamos después, pero primero se prepara la tierra somática para poder sembrar la intención. Y hay muchos ejercicios, muchas cositas que son pequeñas, que parecen trucos y que resultan mágicas. Y son fáciles de enseñar, muy fáciles. Y cuando esto está en coach y estás organizando, equilibrado la intención, la mirada enfocada con el sostén, con la periférica, con todo el campo, porque los recursos vienen de la periférica, vienen de un campo grande, la intención es más enfocada. Entonces, cuando podemos equilibrar esto y podemos respirar y tener un buen arraigo, ahí, después de esto, se puede empezar a trabajar, para mi gusto, en sostener algún obstáculo o mirar algún problema. Y volver siempre a esto, porque a veces muchos de los trabajos fallan porque queremos llegar hasta el final. Queremos llegar ya a manejar los obstáculos y a llegar al final. Pero hace falta una preparación y un trabajo y es un aprendizaje, es enseñanza, no es terapia. Para mí son clases. Bueno, me apasioné. Y Bhavana, me gustaría preguntarte, ¿vos usás vista periférica cuando estás desde el rol de terapeuta o desde acompañar? Sí. Hago así, me miro incluso las manos cuando lo estoy enseñando. Ahora mismo yo estoy viendo mis manos y estoy viendo la pantalla más allá. Y doy un paso atrás, eso que se llama dar un paso atrás es literal. Y además lo propongo como ejercicio. Con Gilligan lo hacíamos mucho en los entrenamientos, cada vez que pierdes el estado coach o que te implicas, o también volver al centro del corazón. Hay muchas maneras, ¿no? Hay muchas, pero sí lo uso. Lo uso porque si yo no estoy ahí es muy difícil trabajar, claro. Vamos, es imposible. Es muy cansado. Y un montón de otra información surge también, ¿no? Teniendo una visión periférica, un montón de otros detalles sensoriales y de mi capacidad de estar atento, ¿no? Por lo menos para mí esa es mi experiencia. Eso que se llama ser psíquico lo somos todos. Sí, realmente se empieza a refinar un montón de percepciones, es verdad, es verdad. Y luego la apertura y el respeto al encuentro con esa persona que es única y a todo su linaje, ¿no? Es mirar, ¿no? Eso sí lo aprendí de Hellinger, mirar detrás, mirar más atrás. Hay cosas, y ver la limitación, hay cosas que son más grandes y que uno no puede pretender hacer. Entonces ver cuáles son también los límites del trabajo ayuda mucho, ¿no? A dar un pequeño paso. Totalmente. Y me surge este desafío, ¿no? Que creo que es uno de los desafíos de este tiempo, de poder volvernos más, no sé si la palabra está bien, pero sintientes de alguna manera.
poder conectar desde este lugar más profundo con los otros, y en algún punto creo que es lo que vamos ensayando como asistentes de otros, ¿no? Poder ir creando como que sean semillas de esta forma de estar con los otros más aceptante, más ecuánime, más amorosa, más de ver más allá, ¿no? Creo que es una de las grandes cosas, ¿no? Creo que otra herramienta que es muy interesante que pudiéramos trabajar y desarrollar un poquito más, yo creo que hay muchas personas que tienen una enorme formación, tienen un gran corazón y ¿por qué no tienen clientes? Entonces, casi siempre la respuesta muchas veces es la voz. En la teoría polivagal, Porges habla de la voz de Johnny Mathis, que es un cantante. Esta voz se la ponen a los niños autistas. A veces trabajando con niños autistas, de repente oyen un ruido lejos y ya te han arañado. No es nada contra mí, es una respuesta. Entonces, para bajar y calmar, para crear un espacio a salvo, seguro, se usa la voz y la música. Entonces la voz de Gilligan, la voz de Milton Erickson, hay una serie de voces, wow, que dan seguridad. Y creo que valdría la pena poder entrenar realmente. Normalmente cuando estamos arraigados, cuando estamos en nuestro centro y respirando, la voz encuentra un tono más cálido, más aterciopelado, pero sabiendo que esto es muy importante, porque cuando un cliente de repente entra en estado de nervio vago de supervivencia y se congela y ya no te escucha, no tiene sentido seguir hablando. O no tiene sentido, no hablo de seguir hablando como uso de la voz, sino seguir dando información porque no la está recibiendo, no tiene ningún sentido. O cuando entra en ataque, y sobre todo acoger esto como un sistema de protección y hacer que ellos lo vean así, ¿no? Porque no lo pueden evitar. Lo que sí se puede es el otro canal, fortalecerlo y que no dure tanto, ¿no? Que darte cuenta que no era una serpiente, sino un cable en el piso. ¡Wow! Y vuelves, ahí bajas. Y ahí nuestra voz, el ritmo de nuestras manos, por eso en realidad el ritmo del trance y la voz del trance lo que está haciendo es calmar el nervio vago y que nos sintamos a salvo. Y ahí estoy mezclando cosas de trance con cosas de teoría polivagal, pero creo que sería muy útil entre nosotros o con Daniel, con la música, porque la música es otra de las cosas que más calma. También Nosotros, en los entrenamientos de conciencia generativa trabajamos justamente eso, ¿no? O sea, wow, me apunto a la próxima. Accedan a las capacidades de su voz, disolvemos cualquier teoría, cualquier creencia instalada por la maestra de música de 4º grado que le dijo tú nunca vas a cantar, y exploramos esto, ¿no? Como la gestualidad, como en esos momentos nuestro cerebro de mamífero no puede hacer nada con el lenguaje y sin embargo puede, como cualquier bebé o como cualquier animal, calmarse con el ritmo de nuestra voz, con el tono de nuestra voz, con cierta repetición de nuestros gestos. Yo te escuchaba hablar de todas estas cosas, de la visión periférica, del uso de la voz, y una de las cosas maravillosas que fueron el resultado del congreso del año pasado fue la aparición de grupos que a partir de una conversación como esta se dijeron, qué interesante sería, ok, continuemos la conversación, o de una conversación salieron varias líneas, los que quieren explorar los ejercicios de visión periférica, los que queremos explorar la voz, y ese es realmente el objetivo del Congreso, y ese es el objetivo de estas conversaciones, que de aquí, la conversación es la semilla para que aparezcan, esos 4 nos quedamos con esto, y que de esto surja un desarrollo y siga creciendo el campo generativo por las voces nuestras, lo que decían Robert y Steve en la invitación al Congreso, que permite que tu voz se escuche, ¿no? Permite que se escuche tu voz.
Bueno, y quiero deciros el placer que es hablar en castellano. Porque me pasé ahora hablo un poquito de inglés. El año pasado entendía bastante, pero no hablaba prácticamente nada. Me quedaba colapsada porque nunca he ido a clases. Ahora por fin estoy pagando por algo y me está luciendo. Pero ahora es como wow. Puedo desarrollarlo, puedo compartirlo con los compañeros, ¿no? Me sentía muy limitada en estos grupos que todo el mundo hablaba en inglés, me sentía chiquita, como si yo no supiera, ¿no? Entonces, muchas gracias por darme esta oportunidad de explayarme. Un placer. Ya vamos acercándonos a la hora. De cierre, así que si alguien quiere hacer algún aporte, alguna pregunta, diría el momento. Janet aplaude. Sí, yo. Hola, ¿cómo están, Joaquín? Todo el equipo, mira, súper fascinada de todo lo que he aprendido esta hora. Súper complacida, todas las herramientas que han dado. No conozco las técnicas de Gilligan, pero, o sea, ustedes me hicieron un paseo maravilloso por cosas que puedo aplicar en mi consulta con las técnicas que sí manejo. Entonces me encantó, o sea, estoy aquí así que no quiero que termine la clase. De verdad me fascina y muchísimas gracias por todos los aportes, su conocimiento. Cada vez que habla uno digo, wow, pero sí saben, Dios mío, ¿cómo saben tanto? Qué bueno. Es solo la punta del iceberg. Venezuela. Porque mira, somos viejos ya. Yo vivo en Venezuela, aquí hay un dicho que dice, esto sabe más que pescado frito. Bueno, un placer conocerlo. Gracias. Quiero seguir compartiendo con ustedes. Igualmente. Bueno, las invito a ir cerrando este proceso, esta conversación, y que sea la semilla de nuevos aprendizajes, de conocer también visiones y formas de implementar nuevas, ¿no? Y que en algún punto podamos ser red, ¿no? Podamos ser oportunidad, cada uno en su especialidad, con su sensibilidad, con su propia voz, en lo que hace y nada, ir generando este cambio, ¿no? De alguna manera, este cambio en el sentido de nuevas posibilidades, ¿no? De abrir. Así que realmente muy, muy agradecido y muy contento de estar acá y de su recepción y de su apertura. Lo agradezco infinitamente y lo guardo en mi corazón. Muchas gracias. Gracias a vos, Joaquín. Hermoso espacio. Muchas gracias.